Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes y sobre todo, de compartirles las últimas noticias que nos tienen con el corazón a mil. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, la pareja favorita de muchos y les tengo que decir, los míos también. Así que prepárense porque hay juguito, hay chisme, bueno, ya lo verán. Pero antes de que empecemos a desglosar todas las novedades, quiero darles una súper recomendación: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les aseguro que siempre les voy a traer lo más actual, lo más relevante y lo más entretenido del mundo del espectáculo, y por supuesto, de nuestras queridas Hande y Kerem. Así que ya saben, suscríbanse. Y ahora sí, comencemos. Ya saben que Hande Erçel y Kerem Bürsin son una de las parejas más queridas y mediáticas del momento, y con justa razón. Son guapísimos, talentosos y la química entre ellos, la química. Ya la vimos en Love is in the Air y la verdad, nos conquistaron a todos. Luego vino el romance en la vida real, que fue como el sueño hecho realidad para muchos de nosotros, ¿verdad? Imaginen. De la pantalla a la realidad, qué romántico. Esa chispa que tenían, esa conexión, esa mirada. Todo era perfecto. Y claro, el mundo entero enloqueció, especialmente los fans de la serie, que ya querían verlos juntos fuera de la ficción. Y lo lograron. Pero como en toda relación, a veces hay altibajos, especulaciones, y bueno, el mundo del chisme siempre está al acecho. Y últimamente, la verdad, ha habido muchas interrogantes, muchas preguntas sobre la pareja. ¿Están juntos? ¿Han terminado? ¿Hay crisis? ¿Todo va viento en popa? Un mar de dudas. Y como buenas fans, nosotras queremos saberlo todo. Nos gusta soñar, nos gusta que el amor triunfe y por supuesto, nos encanta el drama, un poquito. Para empezar, ¿recuerdan ese viaje que Hande hizo a Italia? Pues bueno, en su momento se especuló mucho sobre quién la acompañaba. ¿Era Kerem? ¿No era Kerem? Se generó mucha incertidumbre y por supuesto, los paparazzi no tardaron en hacer su trabajo. Imaginemos la escena. Hande disfrutando de la belleza italiana, y los fotógrafos disparando sus cámaras sin parar. Hubo fotos, hubo rumores, y las redes sociales explotaron. Algunos decían que habían terminado, que ya no había amor, que la distancia había hecho mella en su relación. ¡Qué drama! Otros, más optimistas, afirmaban que estaban tomándose un tiempo, que estaban distanciados temporalmente para enfocarse en sus proyectos personales, pero que el amor seguía vivo. Y los más esperanzados, como yo, esperábamos pacientemente por alguna señal que nos diera esperanza. Un like, un comentario, una foto, cualquier cosa. Y bueno, aquí es donde viene lo interesante. Porque, como en toda historia de amor, siempre hay detalles que nos dan pistas, que nos hacen pensar, que nos mantienen al filo de la butaca. Recientemente hemos visto algunas señales que nos dan un poco de luz. Por ejemplo, en entrevistas, tanto Hande como Kerem han evitado hablar directamente de su relación. No han salido a confirmar ni a desmentir nada. Han sido muy cautelosos, muy discretos, y eso, para mí, ya es un buen indicio. Es como un ni sí ni no, pero tal vez, que nos mantiene al filo de la butaca, ¿verdad? Nos dan migajas, pero no el pan completo. Y eso, amigas, es lo que alimenta el chisme. Claro, entendería que quieran mantener su privacidad. Ser una figura pública no es fácil, y a veces, es mejor guardar ciertos detalles para uno mismo, para proteger su relación, para no exponerse a la presión mediática. Pero nosotras, como buenas observadoras, no podemos evitar analizar cada gesto, cada palabra. Además, hay rumores de que se les ha visto juntos en lugares discretos, compartiendo momentos de complicidad. Han sido avistamientos, momentos captados por fans, fotos borrosas, pero que sin duda, alimentan la esperanza. Han sido en restaurantes, en eventos privados, en lugares que nos hacen pensar que todavía hay conexión, que todavía se buscan, que todavía se quieren. Pero claro, hasta ahora, nada que sea totalmente concluyente. Otro detalle que me parece importante mencionar es el trabajo de ambos. Ambos están en proyectos importantes con agendas apretadas y esto, obviamente, dificulta mantener una relación a distancia o con horarios muy diferentes.
Ande, por ejemplo, está inmersa en nuevos proyectos, se rumorea sobre nuevos papeles, nuevas series, y eso requiere tiempo, dedicación, esfuerzo. Es una mujer ocupada. Y Kerem, por su parte, también está enfocado en su carrera. Está trabajando en diferentes proyectos, explorando nuevos horizontes, y eso también demanda mucho tiempo y energía. Ambos están en un momento crucial de sus carreras, donde necesitan enfocarse, demostrar su talento y crecer profesionalmente. Y eso, mis amigas, puede ser un factor de estrés en una relación, ¿no creen? Imaginemos la situación: Ande trabajando día y noche, grabando escenas, leyendo guiones, asistiendo a eventos. Kerem en lo mismo, rodando películas, haciendo entrevistas, viajando. ¿Cómo encontrar tiempo para verse? ¿Cómo mantener la chispa viva? Un verdadero reto. Y no podemos olvidar las redes sociales, el termómetro por excelencia para medir el estado de las parejas famosas. Instagram, Twitter, el lugar donde todos nos enteramos de todo. ¿Qué ha pasado en Instagram, en Twitter? Pues bien, aunque no han publicado fotos juntos directamente, sí han dejado algunos me gusta en las publicaciones del otro, y eso, créanme, para los que seguimos a las celebridades, es como un código secreto, una señal de que algo pasa, de que todavía hay conexión. Un me gusta puede significar muchas cosas: te recuerdo, te extraño, me importa lo que haces, todo está bien, sigo aquí. ¿Quién sabe? Pero para nosotras es suficiente. Es una pequeña muestra de que todavía se siguen, que todavía se apoyan, que todavía se preocupan el uno por el otro. Además, los seguidores de ambos artistas están siempre al acecho, analizando cada detalle, buscando pistas en cada publicación. Es impresionante la capacidad de observación de algunos fans. Y han notado algunos patrones, algunos detalles que nos dan esperanza. Por ejemplo, han notado que Ande y Kerem suelen comentar en las publicaciones de sus amigos en común, como una forma de mantener el contacto, de mostrar que siguen en el mismo círculo. Eso es muy significativo. Pero bueno, vamos a lo que realmente importa. ¿Qué podemos esperar de Ande y Kerem en el futuro? ¿Será que nos sorprenderán con una noticia bomba? ¿Se reconciliarán públicamente como en las películas? ¿O simplemente mantendrán su relación en privado, lejos de los reflectores? La verdad, no lo sabemos con certeza. El futuro es incierto. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, interpretar las señales, y sobre todo, seguir creyendo en el amor. Como buenas soñadoras, siempre queremos un final feliz, un vivieron felices para siempre. Y con Ande y Kerem no es diferente. Yo personalmente soy optimista. Creo que Ande y Kerem son una pareja que se complementa, que se quiere, y que a pesar de las dificultades, intentarán mantener viva su relación. Han demostrado tener una conexión especial, una química innegable, y eso es algo que no se puede fingir. Es algo que se siente. También creo que ambos son personas maduras, que saben lo que quieren, que saben cómo manejar su relación, y que tomarán las decisiones que consideren más adecuadas para su felicidad. Y eso es lo más importante. Pero como siempre digo, el tiempo dirá. El tiempo es el mejor juez, y es el que revelará la verdad. Y nosotros, como buenos fans, estaremos aquí para seguir sus pasos, para celebrar sus logros, y para apoyarles en todo momento. En las buenas y en las malas. Porque eso es lo que hacen los verdaderos fans. Ahora bien, quiero compartirles algo que encontré por ahí, y que me pareció muy significativo. En una entrevista reciente le preguntaron a Ande sobre el amor, sobre lo que significaba para ella, y respondió algo muy bonito. Dijo que el amor es respeto, es confianza, es apoyo mutuo y sobre todo, es la capacidad de crecer juntos. ¡Guau! ¿No les parece una declaración de amor muy profunda? Una definición de amor muy madura. Y creo que eso, de alguna manera, refleja la relación que tiene con Kerem. Han demostrado respeto mutuo, confianza, apoyo en sus carreras, y la capacidad de crecer juntos, tanto personal como profesionalmente. Parece que Ande realmente sabe lo que es el amor. Y por otro lado, Kerem también ha demostrado ser un hombre muy respetuoso, muy atento, y que valora mucho la privacidad de su relación. Siempre ha defendido a Ande, siempre ha mostrado su cariño, y siempre ha intentado protegerla de la presión mediática. Es un hombre que sabe lo que quiere. Creo que ambos saben lo que quieren, saben cómo quieren llevar su relación, y eso es algo que debemos respetar. No seamos invasivos, no presionemos, no busquemos respuestas donde no las hay.
Porque al final, lo importante es que ellos sean felices. Su felicidad es lo que importa. Entonces, para resumir, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos algunas señales mixtas, tenemos rumores, tenemos especulaciones, pero no tenemos ninguna confirmación oficial sobre su situación sentimental. Tenemos un mar de dudas, un torbellino de emociones, y la esperanza de que todo termine bien. Lo que sí tenemos es la esperanza de que esta pareja siga adelante, de que su amor perdure, y de que nos sigan regalando momentos mágicos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Porque eso es lo que queremos. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos? ¿O que se han distanciado? ¿Creen que nos van a dar una sorpresa pronto? ¿Han notado alguna pista que nosotras no hayamos visto? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías, sus especulaciones. Compartan su opinión conmigo. Me encanta leerlas. ¿Creen que nos sorprenderán con una boda secreta? ¿O que nos darán la noticia en una entrevista? ¿Quién sabe? El mundo del espectáculo siempre nos sorprende. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su pasión por Ande y Kerem. Ustedes son lo mejor. Son la mejor comunidad de fans que alguien podría desear. Y ya saben, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, y recuerden que aquí, en este canal, siempre encontrarán lo último y lo mejor del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. No se pierdan las próximas noticias, porque estaremos al tanto de todo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, sigan creyendo en el amor. Porque el amor siempre encuentra el camino.